Bien, por favor, les pedimos que todos silencien sus micrófonos porque vamos a empezar con Emiliano, que es Emiliano Vilut, que es un artista, un violinista, que va a interpretar un tema clásico para todos ustedes. Emiliano, ¿me escuchas? Emiliano. Emiliano, ¿me escuchas? Emiliano. ¿Se me escucha? Sí, ahí está. Adelante, Emiliano, por favor. Adelante. Gracias. Voy a tocar un temita. Espero que lo disfruten. ¿Se me ve bien la pantalla o no? Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Emiliano, muchísimas gracias por tu interpretación, por tu aporte, porque esto fue a último momento que nos llamó hace un rato Emiliano para aportar su música para todos ustedes y ténganlo en cuenta cuando necesiten, por favor, de sus empresas contratar a personas como Emiliano. Tenemos el dato de su celular. Muchísimas gracias, Emiliano. Ahora le damos la apertura, la bienvenida al señor Sergio Berenstein, al doctor Sergio Berenstein, pero creo que ya está María Pía Astori presente en el chat, así es que le damos la palabra a María Pía, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto estar
nuevamente. La semana que viene otros programas interesantes. Y bueno, ahora me parece óptimo escucharlo a Sergio, así que la palabra para él. Te cedo la palabra, Sergio. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María Pía, gracias, Miriam, gracias a todos por estar allí. Un gusto a la distancia. Impresionante violinista, la verdad que espléndida la idea de comenzar con un poco de música clásica. Les cuento qué plan tengo. Tengo muy poquito tiempo, con lo cual voy a hacer sintéticamente 3 argumentos, ¿no? El primer argumento es que la caja de herramientas que utilizamos hasta acá debe ser revisada porque estamos ante una coyuntura crítica que implica una disrupción sin precedentes. Y para todos nosotros, sobre todo para ustedes que toman decisiones de inversión todo el día, ni hablar para la política pública, el riesgo consiste en seguir aplicando los mismos conceptos, los mismos marcos analíticos a una realidad que está cambiando a un ritmo vertiginoso. Y no sabemos realmente por cuánto tiempo. Es decir, estamos en un proceso de cambio muy significativo. Esto no es un terremoto que dura pocos segundos, es muy intenso y luego uno sabe cuáles son las pérdidas. O un huracán que pasa, te deja una gran destrucción y puedes volver a reconstruir. Esto está pasando y no sabemos cuánto tiempo va a durar la parte estrictamente sanitaria, mucho menos el impacto económico, político, social, en materia de ideas. Así que esto es el primer concepto que quiero desarrollar. El segundo es que vamos a un mundo muchísimo más complejo del que ya teníamos, que era un mundo complejo. Un mundo con problemas de seguridad, un mundo con problemas naturalmente en términos de gobernabilidad, asimetrías económicas enormes, con dudas respecto de, por ejemplo, las guerras comerciales, las confrontaciones también en otros ámbitos, problemas de coordinación en materia de cambio climático, el impacto disruptivo también que tenían las nuevas tecnologías de la información, en particular la inteligencia artificial. Ese era el mundo que teníamos hasta hace un par de meses. El mundo que va a surgir de esta pandemia claramente va a ser aún más complejo. Y quiero referirme un poquito a qué significa eso. Sobre todo, tercer nivel de análisis, la Argentina. ¿Por qué esto es tan importante? Porque las crisis fuertes que hemos tenido últimamente, digamos la crisis en 2001-2002, la hiper 89-90, fueron crisis donde la Argentina estaba muy pero muy mal, pero el mundo estaba bien, o estaba por lo menos mucho mejor. Nunca estaba bien del todo, pero estaba mucho mejor. Salimos rápidamente de la crisis de comienzo del siglo, particularmente gracias al boom de los commodities. Con una China creciendo a altas tasas, con coordinación del comercio mundial, con un sistema financiero que financia el desarrollo, de la crisis del 2008-2009 también con financiamiento muy pero muy barato. De la crisis del 89-90 salimos con, bueno, la década de la Pax Americana, ¿no? Con el momento en el cual la democracia y el mercado parecían haber llegado para siempre. Y lo bueno fue que la Argentina de alguna manera reordenó el barco hacia ese rumbo y creció de una manera espectacular, por lo menos los primeros años de la década del 90, ¿verdad? Nada de eso va a ocurrir ahora. A una crisis muy profunda que ya teníamos nosotros, 8 décadas de reversión del desarrollo. La Argentina es el primer caso de un país que de ser rico pasa a tener ingresos medios. No es un país pobre, es un país de ingresos medios. Una década de estancamiento y 2 años de recesión continua. A eso le agregamos el coronavirus y la potencial crisis de la deuda. Así que ese entorno de la Argentina, que en general, cuando uno lo analiza, es comparable a las peores crisis, a la del 2001, a la hiperinflación, en un mundo tan complejo por el coronavirus, representa realmente un desafío sin precedentes. Mi argumento va a ser, y voy a terminar con esto, que probablemente esta era la guerra que necesitábamos para enderezar el barco finalmente, para generar los mecanismos de consenso y coordinación para que el país pueda, por fin, salir adelante. Muchas veces hay que estar con 2 cuerpos, con 2/3 de nuestro cuerpo en el precipicio para darnos cuenta lo mal que estábamos haciendo las cosas. Yo creo que esto puede llegar a ser una oportunidad. Pero eso requiere un esfuerzo enorme, enorme, del porcentaje de la Argentina que a pesar de esta crisis tiene la posibilidad de conducir ese proceso. Y ahí creo que el sector privado tiene un rol fundamental
e instituciones como la Fundación Mediterránea, con su trayectoria, con su compromiso, puede indudablemente hacer una gran contribución en ese sentido. Entonces, empiezo con la cuestión conceptual. Miren, hay 3 conceptos que resumen un poco dónde estamos. El primer concepto es el de disrupción. Una profunda disrupción respecto de cómo veníamos, ¿no? Disrupción quiere decir que estamos ante un salto cuántico, ante un cambio de enormes proporciones en todas las esferas más importantes en términos de seguridad, en términos económicos, políticos, culturales, etcétera. Estamos viendo cambios increíbles. Y esta disrupción, insisto con el concepto previamente presentado, nos obliga a revisar nuestra caja de herramientas. Usted enamora por el martillo, ese martillo, y el serrucho, ese serrucho, y probablemente debamos o podamos seguir utilizándolo, pero probablemente el tiempo, la intensidad, la manera de aplicar esas herramientas deba ser revisada, porque estamos ante una realidad distinta, una realidad cambiante que nos obliga a pensar fuera de la zona de confort, fuera de la caja, donde usualmente establecimos nuestros parámetros en función de la experiencia, de nuestra formación y de reglas que hasta ahora fueron orientando nuestras decisiones. Tengo miles de ejemplos para darlos, pero doy solamente uno. Ustedes toman la carpeta de una empresa AAA con el mejor crédito hasta hace 2 meses. Esa carpeta, la evaluación de ese crédito, ¿hasta qué punto hoy va a ser la misma? Bueno, empresas, Disney, por ejemplo, o una empresa automotriz, o Boeing, o Airbus, o cualquiera de esas empresas que levantaban plata del mercado a una tasa bajísima, bueno, hoy no saben cuál es su plan de negocios. No pueden establecer ni siquiera cuándo van a comenzar un proceso de recuperación, porque hay incertidumbre respecto de la durabilidad de la crisis sanitaria per se, ¿verdad? Entonces estamos en un plano de disrupción muy, pero muy, muy significativo. Segundo concepto, en matemáticas, lo que le gusta el análisis matemático, esto lo graficábamos en términos, ¿se acuerdan de discontinuidad? Las funciones discontinuas. Eran funciones que venían con una trayectoria y pronto había un salto, donde la nueva función no tiene nada que ver con la anterior. Esto es muy importante porque no sabemos cómo es la nueva función. Si ustedes me dicen, ¿cómo es la nueva normalidad? Es una pregunta que nadie puede responder. Así que, naturalmente, esta discontinuidad tan notable, esta disrupción del mundo en el cual vivíamos, genera una profunda incertidumbre. Y esa incertidumbre en general puede ser utilizada o bien para, y esto es experiencia histórica, por líderes autoritarios que capitalizan el miedo de la peor manera posible, o vemos comportamientos asociales horribles como vecinos que quieren que enfermeros, médicos, etcétera, no vivan en sus edificios o no atiendan en sus edificios por miedo al coronavirus. O sea, despierta lo peor de nosotros mismos. Y la humanidad tiene infinitos ejemplos en ese sentido, ¿no? Entonces, estos 3 conceptos son muy importantes, el disrupción, el discontinuidad y el de incertidumbre, porque es el momento en los cuales tiemblan los valores, tiemblan los principios y tiemblan también las formaciones políticas que, bueno, gracias al periodo impresionante de crecimiento que tuvimos entre la segunda posguerra y, bueno, esta gran crisis permitió que Occidente liderara un proceso de creación de riqueza sin precedentes. Por supuesto, con un montón de problemas que tenía el mundo, ya me voy a referir a eso, pero lo que habíamos logrado hasta hoy había sido muy significativo. Eso hoy está en juego. Hoy está en juego nuestras libertades, hoy está en juego nuestra forma de vida, está en juego también la manera en la cual creamos riqueza, en la medida en que efectivamente hay miedo a salir a la calle, hay miedo a consumir, hay miedo, y es un miedo que puede durar bastante tiempo, a interactuar como individuos, como agentes económicos, como lo hacíamos hasta hace muy poquito tiempo. Así que la cuestión conceptual, analítica, hay que revisarla, estamos en un entorno completamente distinto. Voy al segundo punto. Donde se venían acumulando problemas que probablemente íbamos a tardar mucho en resolver sin esta pandemia. Y tal vez algunos de esos problemas eran más que problemas, dilemas, porque no iban a poder ser resueltos, ¿no? Ahora, todo eso ahora se vuelve seguramente mucho peor. Principales problemas de seguridad, problemas económicos, de asimetrías muy profundas, de generación de desigualdades,
El reclamo por una mejor distribución del ingreso ya estaba dado. Reacciones anti-globalización de poblaciones muy extensas que los países que impulsaron la globalización implicaban una reversión. Brexit en el Reino Unido, el liderazgo y las ideas de Donald Trump en Estados Unidos, ¿verdad? Ese proceso hoy claramente puede acelerarse y mucho. Disrupción en materia del impacto de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías de la información, que tienen infinidad de externalidades positivas, pero también negativas, porque mirando los dilemas hoy que tenemos ya vigentes, el Estado en su, si ustedes quieren, identidad más autoritaria, tiene la capacidad hoy en China, en Corea, en Israel y también en muchos países de Occidente de revisar nuestra vida cotidiana a través de los teléfonos con una tecnología muy sencilla que claramente les permite controlar nuestra vida privada. Y eso es un riesgo enorme, porque una vez que avanza el Estado y se limitan nuestras libertades, es muy difícil revertirlo, a pesar de que la causa original que tal vez justifica por un bien superior como la salud pública, ese control desaparezca. Cuidado con eso. Así que la tecnología, que ya generaba mucha disrupción en materia económica, en materia de nuestra vida cotidiana, ahora tiene otro componente muy grave, que es facilitar el control autoritario, facilitar incluso mecanismos totalitarios, si efectivamente esta retracción de la sociedad civil permanece. Así que en ese mundo de disrupción, hoy hacen interrogantes que yo no puedo contestar, pero sí puedo plantear. Vamos a un mundo más coordinado, vamos a un mundo menos coordinado, un mundo más parecido al de los 90, con intentos de gobernabilidad más global, de consenso en términos de reglas, por lo menos de objetivos comunes, si no en todos los países, en algunos de esos países. Hay algunos que creen que la salida de esta crisis va a generar una nueva demanda de mayor gobernabilidad global, que el ejemplo de los científicos que están trabajando en común para intentar responder a la necesidad de tener una vacuna o una terapia efectiva o ambas cosas, bueno, que ese ejemplo de coordinación va de alguna manera a generar una demanda de que los países enfrenten estos desafíos con esfuerzos comunes. Yo creo que eso es muy deseable, ojalá ocurra, pero hay poca probabilidad que se concrete. Porque la primera reacción que ustedes están viendo es exactamente la contraria, es cerrar fronteras, es favorecer el interés nacional, competir por reactivos para hacer más tests, es de descoordinación y de confrontación, con un riesgo enorme, y es que encima exista la tentación de ahora cobrar reparaciones a todo el daño que efectivamente generó esta pandemia a China. Muchos creen que esto puede ser justo, que si China hubiera informado 6 semanas antes, cuando empezó la evidencia de que esto era potencialmente grave, hubiéramos ahorrado un montón de tiempo. Hay gente que se pregunta qué pasó con las agencias de inteligencia de Occidente, por qué no detectaron el potencial que tenía esto y por qué no avisaron a las autoridades. Les cuento algo que probablemente salga a la luz si hay una investigación más profunda, pero efectivamente hubo bastantes alarmas tempranas, pero no funcionaron. ¿Por qué? Porque el sistema tal vez estaba dispuesto de forma tal de que, bueno, para que esa amenaza colase realmente en las agendas de los líderes mundiales, tenía que tener mucha más entidad. Un pie de página, una anécdota muy puntual que es muy interesante. Hay un funcionario del presidente Donald Trump que se llama Navarro, de apellido, Peter Navarro. Tal vez ustedes lo conozcan porque es el ideólogo de la confrontación comercial con China. Es un proteccionista histórico que cree en el libre comercio, pero él dice que China miente con los derechos de propiedad, que tiene maniobras financieras poco claras, que hay en muchos mecanismos para financiar la expansión de las exportaciones chinas con dinero estatal, etcétera, etcétera, que no es una economía de mercado y que como consecuencia de eso hay que confrontar con ellos para que cumpla con las reglas del juego y que sea un fair trade, ¿no? Un comercio justo. Bueno, este Peter Navarro, desde que está como funcionario de la Casa Blanca hace más de 3 años, viene mandando memos muy agresivos respecto de China en diferentes temas. Bueno, desde comienzos de enero están mandando también alarmas respecto del coronavirus. Y aunque le parezca mentira, se cumple aquí también el famoso cuento del pastor y el lobo. Porque en este caso, él alertaba que había un problema con China y los funcionarios más cercanos al presidente Trump agarraban el memo y lo tiraban diciendo
Navarro y su locura de siempre. Bueno, en este caso tenía razón, ¿eh? Pero quiere decir que no funcionaron esas alarmas tempranas, aunque la información existía, las alarmas se dispararon, pero no tuvieron el impacto originalmente deseado, ¿no? Entonces, estamos ante esa hipótesis de mayor descoordinación global, que puede tener consecuencias muy negativas, porque un mundo descoordinado, un mundo de mayor competencia estratégica, un mundo con comercio, por ejemplo, más trabado, es un mundo que sobre todo a la Argentina les genera nuevas complicaciones, justamente porque lo que yo le comentaba antes, ¿no? Una recuperación de la Argentina requiere, por ejemplo, un sector exportador muy dinámico, y ahora eso está claramente en duda, porque si vamos hacia una situación donde, por ejemplo, va a haber sanciones a China, bueno, ¿cómo nos adaptamos nosotros a eso, teniendo en cuenta que es uno de nuestros principales socios comerciales, ¿verdad? Así que cuidado con eso, el mundo va a estar muy complicado. Un punto muy cortito respecto a la región. Miren, acá pasa algo muy interesante, y es que la Argentina, junto con Chile y algún otro país, son de los pocos que han aprovechado esta crisis para reforzar y consolidar la autoridad de poderes ejecutivos débiles, ¿eh? El presidente Fernández, con una plena legitimidad de origen, tenía siempre la duda del liderazgo de la vicepresidenta por su porcentaje mayoritario en cuanto a la composición de la coalición electoral, ¿verdad? Bueno, en este contexto el presidente logró fortalecer su autoridad en términos relativos. Lo mismo ocurrió con el presidente Piñera en Chile, que venía muy afectado por la crisis que se desató al fin del año pasado, a partir de octubre. Bueno, esta crisis le dio la oportunidad de retomar el poder, de retomar la iniciativa, subió marginalmente las encuestas, pero claramente cambió la agenda, ¿no? Esto contrasta con la situación de los dos principales países de la región, México y sobre todo Brasil, donde los cimbronazos políticos son tan profundos que muchos están pensando si efectivamente ambos líderes pueden terminar sus gestiones. Están ambos al comienzo de sus gestiones. Y una ola de inestabilidad política en la región, a la corta o a la larga, va a afectar negativamente al conjunto de nuestros países, incluyendo a la Argentina. Tomando como metáfora, tal vez imperfecta, la Gran Depresión de 1929-1930, les recuerdo que eso disparó una ola de golpe de Estado en toda la región. Y yo creo que el riesgo está, aunque el rol de las Fuerzas Armadas haya cambiado profundamente, es probable que veamos una ola de inestabilidad y que esto genere nuevas demandas, nuevos desafíos y la reinvención de viejos actores estatales que habían quedado marginados del poder. Así que cuidado con eso, hay que mirar la dinámica geopolítica y los efectos de demostración que pueden tener eventualmente en la región. Y finalmente, algunos comentarios sobre la Argentina. No quiero pasarme de los minutos que me fueron asignados, así que voy a ser acá también pero muy sintético. En primer lugar, lo sugerí recién, el gran protagonista a partir de la crisis es el presidente de la Nación, borrando dudas respecto de su capacidad para ejercer su liderazgo, dada la importancia relativa, la presencia, los votos y la influencia que aún tiene, pero no se nota, la vicepresidenta. Entonces, lo que ha logrado Fernández es reinventar su liderazgo, reinventar su presidencia. Esto tiene un riesgo pero muy profundo, y es que, como ocurrió con Menem y la convertibilidad, Menem se aferró a la convertibilidad y no sostuvo como hipótesis la necesidad de flexibilizarla simplemente por el objetivo de adaptarse a los cambios en el entorno regional e internacional. El riesgo que esta crisis también signifique una trampa para el presidente Fernández y sobreexagere la variable sanitaria de la crisis y no pondere con la misma intensidad o con el mismo nivel de preocupación otras variables que son tan o más importantes. Ninguna decisión pública puede estar basada en una sola variable. Y tal vez es humanista y pueda parecer hasta, digamos, humano y lógico decir, no me importa si el producto cae X cantidad, lo que quiero es salvar vidas humanas. ¿Saben por qué? Porque caídas muy profundas del Producto Bruto también implica vidas humanas. Y eso está demostrado en todas las grandes crisis. Crisis profundas, como las que
vivió la Argentina, por ejemplo, en el 2001-2002, la crisis griega, en fin, esas crisis realmente dramáticas implican pérdida de vidas humanas, mayor cantidad de suicidios, mayor cantidad de homicidios, mayor cantidad de enfermedades, impacto también en la dinámica demográfica del país. Son crisis que alteran la forma en la cual la sociedad está organizada. Con lo cual, si de lo que se trata es de salvar vidas humanas, cuidado que hay que tener otras variables en cuenta, no solamente la pandemia en sí misma. Bueno, esto que puede ser una solución de corto plazo para el presidente en la construcción de su liderazgo puede ser el principal problema una vez que, bueno, por lo menos las consecuencias más obvias de la pandemia están bajo control. Así que cuidado con eso porque es algo que tiene doble filo. Pero indudablemente eres el principal protagonista. De hecho, uno puede asegurar que la que está hoy en ventena es la República, ¿verdad? Porque ni el Poder Judicial ni el Poder Ejecutivo están en la práctica funcionando. Algo parecido pasa en las provincias. Es la hora de la gestión, es la hora de los ejecutivos. Es una circunstancia en la cual no hay equilibrio si no hay controles por las instituciones o por los mecanismos republicanos de frenos y contrapesos. Al mismo tiempo, es una coyuntura donde el Estado predomina, porque la sociedad civil está en la casa, porque el mercado está realmente muy apaciguado, porque hay una crisis aquí notable, y es que, es cierto que no hay demanda, pero tampoco hay oferta, ¿verdad? Es una crisis sin precedentes desde ese punto de vista. Y me parece que esta presencia del Estado denuncia algo que es muy obvio. Cuando más necesitábamos al Estado, nos encontramos que el Estado es demasiado grande, demasiado poco eficiente, tiene evoluciones enormes de corrupción y de discrecionalidad, no está preparado para el desafío hoy que implica efectivamente hacer un salvataje generalizado de la economía y de la sociedad. Piensen ustedes que en Estados Unidos el paquete de salvataje ya anunciado, no está totalmente implementado, pero anunciado, representa el 30% del Producto Interno Bruto. ¿Ok? Cuando comparamos, por ejemplo, con la respuesta a la crisis financiera del año 2008-2009, es realmente impactante. En esa época, Obama pone un paquete que implicaba el 3% del producto. Esto es 10 veces más grande. O sea, es un paquete de salvataje de una dimensión extraordinaria y estamos recién a un par de meses. Es muy probable que esto se multiplique aún más si es que el paquete de reconstrucción tiene, como ya se está discutiendo, características parecidas al Plan Marshall luego de la Segunda Guerra Mundial. Así que, claro, ustedes dicen, bueno, por el nivel de desempleo que hay en Estados Unidos, por los problemas que se están generando, es natural, es lógico que haya esa reacción. Fantástico. ¿Qué puede hacer la Argentina frente a un problema similar? Bueno, muy poco, ¿verdad? Y todo ese poco está más vinculado a la emisión que, digamos, a la utilización de fondos contracíclicos u otros recursos de política fiscal para enfrentar este desafío. Esto es muy significativo porque los problemas que estamos resolviendo hoy, entre comillas, probablemente van a generar nuevos problemas pasado mañana. Así que cuidado con la sustentabilidad o el impacto de las soluciones que estamos hoy implementando. Yo comprendo que tal vez es lo único que se puede hacer, lo que estoy sugiriendo aquí que tiene costos no menores, ¿verdad? Y al mismo tiempo nos genera otros interrogantes, porque la pregunta es, ¿lo que se está proponiendo puede ser implementado? Ustedes recuerdan lo que pasó el 3 de abril pasado, que para cobrar prestaciones, planes sociales, salió masivamente gente a la calle, incumpliendo la cuarentena y poniendo sus vidas en riesgo, ¿verdad? Bueno, yo temo que algo parecido pueda efectivamente ocurrir ahora, que al margen de ideas buenas, regulares o malas, fallemos en la implementación y finalmente, a pesar de las intenciones, el resultado final sea negativo. Buenas ideas mal implementadas son malas ideas, ¿no? Y la capacidad de implementación de delivery de nuestro Estado es muy, pero muy limitada. Tercer elemento, y quiero ir ya terminando, aquí tenemos un elemento adicional para tener en cuenta, es el siguiente. Más allá de la cuestión del coronavirus y lo que veníamos charlando, la Argentina se enfrenta en estas horas a tal vez un problema recurrente, pero que en estas circunstancias tiene una importancia relativa muchísimo mayor, que es una nueva crisis de la deuda, ¿no? En estas horas estamos a punto de defaultear otro bono, es cierto, quedan 20 días hábiles, pero ¿por qué esto es tan importante?
porque sin el coronavirus, por los problemas de arrastre, sin la deuda, con los problemas de arrastre, más el coronavirus, ya teníamos un desastre muy significativo. Si a eso agregamos un default, es probable que sea una crisis de características aún muchísimo más complejas, más profundas, de cualquiera de las crisis que nosotros como argentinos tenemos en memoria. De la crisis del 30 nos recuperamos rápidamente. De la hiperinflación, también en B corta. De la crisis del 2002, también nos recuperamos en B corta. Si a estas 8 décadas de decadencia, a estos casi 10 años de estancamiento y 2 años de recesión, con el coronavirus le agregamos un default, yo creo que es la tormenta perfecta. Y temo que ni la democracia, ni nuestra forma de vida, lo que nosotros conocemos hoy como la Argentina, sobreviva a una crisis de estas características. Creo que estamos en ese sentido en horas dramáticas. Bueno, lo bueno de lo malo. Lo bueno de lo malo es que justamente por eso tenemos que aprovechar la oportunidad para tratar de, por lo menos, ofrecer una salida distinta. En el frente de todos hay sectores muy amplios que no están de acuerdo con un escenario de radicalización ideológica, de aislamiento internacional, pero que por la dinámica de los acontecimientos, dadas las circunstancias, es probable que crean, yo creo que erróneamente, que el default es un escenario deseable si de lo que se trata es de un arreglo que puede tener características nocivas para el país. Yo creo que, por el contrario, ningún arreglo puede ser peor que un default. Ningún arreglo. Sobre todo dadas las circunstancias actuales, donde con muy poquito esfuerzo, flexibilizando algunas cuestiones mínimas en manos de los abogados, se puede mantener el discurso de no movimos la oferta, esta es lo que es, y llegar a un acuerdo que evite un descalabro de proporciones efectivamente homéricas. Eso hay que evitarlo de cualquier manera. Ahora, ¿quién va a liderar ese proceso? Nadie que esté dentro de la dinámica de corto plazo, de la emergencia permanente, de la locura de la política. No tienen cabeza, tienen ya un efecto burnout bastante generalizado, están quemados. Y no es para menos, porque están trabajando 20 horas por día ante circunstancias dramáticas, donde el desgaste es infinito. Entonces, yo creo que es la sociedad civil, son los empresarios, son los líderes de opinión, los que deben dar un paso adelante y ofrecer una alternativa distinta. Es hora de tener un plan estratégico para manejar la crisis y para facilitar la salida de la crisis. Termino con un concepto de Yuval Harari, ¿se acuerdan de este historiador y pensador israelí que está tan de moda, que es un tipo realmente fantástico, que hace poco en un reportaje con el Financial Times compartió esta idea? La manera en la cual transitemos la crisis va a determinar los grados de libertad que vamos a tener luego de la crisis para intentar la reconstrucción. Lo que hagamos ahora nos va a dar mayor o menor margen de maniobra. Por eso creo que hay que mirar el corto plazo, hay que mirar la emergencia, pero estamos obligados a tener una visión un poquito más proyectiva hacia adelante, sobre todo los que no estamos en la gestión de la emergencia, para poder orientar decisiones que nos permitan volver a crecer, que nos permitan recuperarnos y, como dijo también el Financial Times, pensar en un nuevo pacto social, en un tipo de arreglo distinto que genere un piso de igualdad lo suficientemente alto como para que la sociedad pueda sentirse parte en su conjunto de una sociedad integrada, donde el éxito sea compartido y no haya bolsones de riqueza y una percepción de injusticia tan generalizada como la que se desarrolló en Occidente en los últimos años. Les agradezco mucho la atención y encantado de responder las preguntas. Bien, adelante. Muchísimas gracias, impecable como siempre, Sergio. Para que sea ordenado vamos a levantar la mano. Acá tenemos una primera pregunta. Sergio, de un periodista, de Íñigo Biaín. En el mundo mueren 1,5 millones de personas en accidentes de tránsito y, aunque se destinan recursos a más carreteras, controles de velocidad y alcoholismo, a nadie se le ocurriría parar todo el movimiento de vehículos. No hay mucho overshooting en las medidas para una circunstancia que aún en un mal escenario dejará menos de 1,5 millones de muertos que antes no hubieran ocurrido. Yo coincido con eso.
Coincido plenamente con ese planteo. De hecho, tanto Boris Johnson como el primer Trump plantearon precisamente ese dilema, diciendo, va a morir gente. Muere gente todo el tiempo, todos los días muere gente. Y lo que tenemos que hacer es, bueno, aceptar esto, minimizar el impacto que tiene esto y pensar en el interés general, donde parar la economía tiene un efecto tan nocivo que es preferible acotar el daño, esperar que haya un proceso, digamos, de contagio donde todos nos inmunicemos, va a haber víctimas, pero bueno, es lo que es. Esa lógica, de pronto, aún en los países donde sus principales líderes lo impulsaban, en la práctica quedó discontinuada. ¿Por qué? Bueno, es interesante ver las respuestas, porque efectivamente el número de muertos hubiese tenido un impacto desde el punto de vista simbólico y político terrible para esos líderes. Ellos descubrieron que eso que era lógico desde el punto de vista económico hubiera generado una reacción política tan pero tan terrible que hubiera significado probablemente el fin de sus propios mandatos. Entonces, a pesar de que era algo tal vez económicamente demasiado costoso, también se dieron a las presiones de los sectores, obviamente, más involucrados en la pandemia, que son médicos, epidemiólogos, etcétera, que quieren salvar vidas, ¿verdad? Y de muchos políticos que decían, hacemos algo porque si no esto va a ser un desastre. Sobre todo, imagínense las imágenes que ya venían de Italia, ¿no? De respiradores donde vos elegías, si tiene arriba de 80 años, que se vaya a la casa y se muera, le doy el respirador a gente más sana que puede vivir más tiempo. Son decisiones morales, desde el punto de vista de los médicos, terribles, pero se tomaban en ese contexto. Y eso era percibido como algo intolerable para países supuestamente civilizados, modernos y ricos, ¿no? Entonces, en frío, yo entiendo esa pregunta y yo tiendo a estar de acuerdo. Es una locura lo que estamos haciendo. Es más que un overshooting, yo creo que es un suicidio. Pero en la práctica esto tenía consecuencias tan nocivas porque nos imaginamos nosotros un mundo sin víctimas. ¿Ustedes vieron que ya no hay más guerras largas? Te mandan un dron, te matan un tipo, o son guerras muy cortitas donde te mandan misiles o hay un ataque, digamos, aéreo, te pueden bloquear, te pueden meter sanciones económicas, pero no hay más guerras. ¿Por qué no hay más guerras? Entre otras cosas, hay guerras, pero no de las que estábamos acostumbrados antes, porque nuestras sociedades no toleran la pérdida de vidas humanas. No la toleran. Y yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta, porque es muy difícil plantarse a la sociedad y decir, vamos a tener más muertos, y nosotros no vamos a hacer nada, porque eso nos combina lo que vamos a seguir vivos. Eso, yo estoy siendo muy salvaje, pero el mensaje es ese al final, ¿no? Bueno, eso es intolerable para un político. Paga decir, no importa la economía, lo que importante acá es salvar vidas humanas, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que está predominando. Y no lo pongo solamente porque es lo que dijo el presidente Fernández, pues yo creo que en este momento tenemos que apoyar todos al presidente que tenemos porque digamos, estamos en el medio de una pandemia, ¿no? Pero creo que lógicamente en el discurso de Occidente, como efectivamente nos convertimos en una sociedad que cuida la vida, que de hecho alargó la expectativa de vida de manera espectacular en los últimos años, bueno, eso ha vuelto los grados de libertad mucho más acotados. Y creo que eso está teniendo consecuencias económicas realmente espectaculares, ¿no? Tal vez innecesarias. Bien. Bueno, segunda pregunta del doctor Carlos Sulton. ¿Ve un escenario inmediato de una dolarización? No soy economista y estando en la Fundación Mediterránea hablar de eso me da como vergüenza, ¿no? Pero hice algunos sondeos. Ustedes saben que, dos cosas. Primero, una definición, ¿no? La Argentina se quedó sin moneda hace mucho tiempo. Y la moneda, digamos, la reserva de valores es el dólar. O sea, es una economía bimonetaria, no formal, pero sí real, ¿verdad? Con lo cual, probablemente el escenario de dolarización se está dando, ya se fue dando a lo largo del tiempo, y ahora que tenemos esta especie de corralito epidemiológico, ¿no? No se pueda desarrollar esto con mayor velocidad, pero imagínense los bancos abiertos en este contexto de emisión tan intensa como la que tuvimos en marzo y vamos a seguir teniendo de aquí en adelante, ¿no? Pero esa es una cuestión, ¿no? La segunda cuestión muy importante tiene que ver con la demanda de las provincias para emitir cuasimonedas, ¿no? Bueno, ¿saben qué? La cuasimoneda, que ya la venimos emitiendo hace mucho tiempo, y se llama peso.
lamentablemente. Yo creo que emitir nuevos cuasimonedas no tiene demasiado sentido, hay que emitir más pesos y por lo menos evitar el festival de bonos en las provincias, que tendría un efecto más caro luego para salir de ahí, ¿verdad? O sea, para volver para atrás. Bien, siguiente pregunta del señor Laorden. Sergio, ¿cómo cree que el COVID-19 impactará en el liderazgo mundial de las grandes potencias? ¿Cree que China se impondrá sobre USA? No estoy calificado para responder eso, les puedo contar lo que estoy leyendo al respecto, ¿no? Lo que uno está viendo últimamente ante el coronavirus es que el liderazgo chino había tomado la determinación de discontinuar el proceso de renovación pautada que ellos tenían. De hecho, Xi Jinping decidió quedarse. Y lo mismo hizo Vladimir Putin. Entonces es un momento en el cual los líderes, a diferencia de lo que pasa en Occidente, decidieron permanecer en el poder. Muy probablemente en India pase lo mismo, aunque con métodos más democráticos. En Turquía pasa lo mismo con Erdogan. Entonces estamos viendo un proceso donde se están consagrando liderazgos más estables detrás de regímenes políticos que no pudieron resolver la cuestión efectivamente de la renovación de sus dirigencias y prefieren consagrar a estos líderes evitando el riesgo de salir de un statu quo que puede tener cosas buenas, regulares o malas, pero que claramente tenía como pregunta si la puja por la sucesión no podía generar problemas de gobernabilidad profundos, ¿verdad? En Occidente eso no ocurre. Yo diría acá dos cosas, ¿no? Uno, acá se pone en duda la continuidad de la Unión Europea. Más allá del Brexit, acá hay tensiones internas, más allá del euro, en países que están cerrando fronteras, que están pensando en acentuar un proceso de, digamos, mayor, de recobrar autonomías relativas en materia de salud pública, en materia de control sanitario, en fin. El concepto de seguridad sanitaria se va a imponer. Y se va a imponer en cosas muy prácticas, como antes de tomar un avión, no van a tomar temperatura, no van a hacer la prueba seguramente rápida del coronavirus, así como después del 11 de septiembre, ¿se acuerdan del 2001? Nos sacamos los zapatos, pasamos por infinidad de pruebas de seguridad, algo parecido va a ocurrir ahora, o tal vez va a haber un pasaporte sanitario, o en el pasaporte nuestro va a haber un chip sanitario, hay un montón de cosas que pueden ocurrir, ¿no? Si ustedes me preguntan, ¿pensás que va a haber un chip con nuestra historia clínica? Y cuando pases una frontera, ¿te van a revisar el chip? Sí, perfectamente, puedo pensar en eso. El costo de eso es cero hoy. Hay un costo en términos de libertades individuales, pero no en términos prácticos. Es muy fácil hacer eso, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, porque eso implica estados que recobran autonomía, ¿no? Entonces, más allá de quién pueda ganar en términos relativos, tengan ustedes en cuenta algo que me parece que es fundamental, ¿no? La pregunta no es si China va a volver a tener importancia, ya la tiene. La pregunta es por qué no la tuvo en los últimos 200 años. Y la respuesta es porque se perdió la revolución industrial. Cuando Occidente dio un salto espectacular hacia el desarrollo, y más tardíamente después Japón y otros países, China se cerró y mantuvo una economía agraria, campesina, con bajísimos niveles de inversión en tecnología, desacoplada del crecimiento del mundo. A partir de la década del 70, de la muerte de Mao, hace 40 años que China venía teniendo un crecimiento ininterrumpido. Este es el primer año que no va a crecer. Por supuesto, son datos chinos que siempre nos generan bastantes dudas, pero créanme que después de 4 décadas de crecimiento ininterrumpido, aquí hay una discontinuidad. China está volviendo a ser lo que en el fondo nunca debió dejar de haber sido, porque era lógico que un país de esta envergadura, con una cantidad infinita de población mayor al promedio de los países del Occidente, tenga un rol importante en el concierto de las naciones. Bueno, ¿se acuerdan que antes era "It takes a Nixon to go to China", ¿no? Que fue lo que hizo que se cayera la Unión Soviética, el pacto entre Estados Unidos y China. Por eso China empezó a crecer, porque tenía acceso a los mercados de Occidente para absorber las exportaciones. Ese modelo ahora puede cambiar. Entonces, más que entender, digamos, si va a haber un peso relativo distinto, eso puede ocurrir, pero implicaría todas estas cosas que China no va a poder seguir poniendo los excedentes exportables en Occidente. Eso va a implicar que va a tener menos saldos financieros para seguir comprando los bonos. Hay un cambio, un rebalanceo de poder que tiene muchas consecuencias, ¿no? Entonces, no miren solamente al plano de quién influye más en el día a día.
cuando uno mira el resto de los planos, también esto implica un cambio en el modelo de desarrollo chino que tiene consecuencias internas muy significativas, cosa que no se hace de la noche a la mañana tampoco. Así que cuidado, porque si Occidente empieza a sustituir importaciones de China, o, les cuento algo, ustedes por ahí ya habrán leído, Japón estableció un fondo de financiamiento para que sus empresas que se relocalizaban en China, generando valor agregado, reconsideren o bien volver a Japón o instalarse en otras partes de Asia, porque estiman que puede haber algún problema estratégico, geopolítico con China y no quieren depender, no quieren que sus cadenas de supply chain, sus cadenas de abastecimiento dependan de ese conflicto. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Porque por ahí vamos a un mundo, digamos, de una autarquía relativa o de reorganización de estas redes o cadenas de abastecimiento. Bueno, por ahí Argentina puede tener un rol ahí, hay que pensarlo, ¿eh? Ahí también puede haber una oportunidad. Así que digamos, estos mundos tan caóticos siempre generan algún espacio de oportunidad que hay que tratar de identificar y aprovechar, por supuesto. Bien, gracias Sergio. Vamos con la última pregunta porque después él tiene otras reuniones y van a estar presentes, ya están los economistas para seguir con los temas. Última pregunta, ¿piensa que la Argentina tendrá la posibilidad de hacer un pacto social económico? De Orlando Mefe. Bueno, gracias Orlando por la pregunta. Yo creo que la Argentina requiere de esto de manera urgente, por dos cuestiones. Primero, porque la verdad que con un acuerdo económico y social, con pautas más o menos claras en materia de distribución, en materia de recaudación, en materia, digamos, en las cosas más importantes que tenemos que pactar, el país hubiera evitado buena parte de los problemas que tiene hoy. Por no tener un acuerdo, porque cada gobierno entra y hace lo que le parece, por no buscar consensos con la oposición y con los actores económicos y sociales, el país carece de un plan estratégico y hemos pagado un costo enorme por eso, ¿no? Entonces, la respuesta para mí es sí, lo pensaba antes del coronavirus, lo pienso más aún ahora en medio del coronavirus. Pero yo creo que el costo o las consecuencias de no tener ese acuerdo hoy son potencialmente mucho peores. Porque si a la crisis actual le agregamos un eventual default, la radicalización puede llegar a ser casi la única opción posible para el presidente. Ustedes, por ejemplo, yo les digo, en este contexto, el Estado argentino retoma el control de empresas proveedoras de servicios públicos. ¿Ustedes creen que eso es probable o improbable? Si ustedes manejan una empresa de servicios públicos, no tienen tarifa, no tienen financiamiento, no pueden aumentar, están básicamente controlados por el Estado. ¿Para qué quieren tener el ownership de eso? Bueno, by default esto puede significar una ola de estatizaciones masivas. Y yo creo que el riesgo de eso es impresionante. Sería perder realmente lo poco que avanzamos y que mantuvimos de las reformas hechas en la década del 90. Así que, para que eso no ocurra, el sector más moderno de la economía, el liderazgo, me parece, con mayor visión, tiene la obligación de ofrecer un horizonte razonable para que los actores moderados que pertenecen al frente de todos y el conjunto de fuerzas políticas entiendan que el costo de oportunidad que estamos potencialmente pagando por irnos de vuelta a la banquina y caer en el precipicio es infinito, y que hay una posibilidad de hacer las cosas bien y aprovechar esta crisis para reorientar estratégicamente a la Argentina. Pero eso requiere que la Fundación Mediterránea, que los empresarios, que los sectores más modernos y educados de la Argentina cooperen, se junten y ofrezcan este horizonte alternativo que hoy no está instalado en la sociedad. Hoy hay reclamos al Estado y un Estado que dice, yo emito y te pago el sueldo, yo emito y te doy un subsidio. Bueno, el yo emito, como ustedes saben, tiene costos infinitos dentro de poquito. No es la solución. Uno puede decir, mirá, te están dando algo para salir de la crisis. Para salir de la crisis lo que necesitamos es generar mucha riqueza. Y los únicos que saben generar riqueza en una economía moderna son las empresas, son ustedes. Entonces, creo que ese acuerdo hay que generarlo, hay que generar las condiciones, hay que poder comunicarlo, hay que armar la coalición, hay que hacer política inteligentemente y ofrecer la opción para que quede claro que salir de este andarivel significa un precipicio con consecuencias impredecibles desde el punto de vista de la libertad y de la propiedad.
Brillante, como siempre, Sergio, impecable, muchísimas gracias. Disculpen las demás preguntas que no van a poder ser respondidas, pero continuamos con Gustavo Reyes, economista jefe de la filial NOA, y un fuerte aplauso para Sergio. Muchas gracias. Les pido disculpas, me tengo que seguir trabajando. Les pido disculpas, un placer. Hasta pronto, a disposición. Gracias. Gracias. Bueno. Gustavo Reyes, adelante, por favor. La idea era complementar un poquito la exposición de Sergio, comentar algunos puntos sobre el acuerdo, sobre la propuesta de reestructuración que está haciendo el gobierno. Después Jorge Vasconcelos también va a comentar algo de la coyuntura muy reciente. Bueno, buena parte de lo poquito que iba a decir lo adelantó Sergio. Sin duda la resolución de la renegociación es algo muy, muy importante para la Argentina, pensando un poquito más allá de esta pandemia. Déjenme ponerle unos números para analizar un poquito en qué consistió la propuesta esta que hizo el gobierno, que se conoció la semana pasada. Bueno, esto se circunscribe solamente a casi un tercio de la deuda total que tiene, de la deuda neta que tiene el sector público, más o menos un 27%. Y básicamente cuando uno mira los numeritos, bueno, la verdad que la propuesta consiste en 3 bonos, los típicos par y discount, algunos bonos de larga duración que vencerían entre el 2036 y 2047, y algunos bonos relativamente cortos que vencerían en el 2030. Más o menos esta es la propuesta de canje. En los bonos hay quitas nominales y también una reducción en el cupón de intereses. Cuando uno mira las distintas propuestas o los distintos bonos, bueno, está claro que las mayores quitas están básicamente en los bonos cortos, estos que vencen los que se pueden canjear y que vencen para el 2030, muy fuerte en interés, y una quita de cercana al 12%, una quita nominal. Ahora, la verdad que cuando uno analiza desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del valor, cualquier promesa de pago, como es un bono, bueno, estas quitas nominales, reducción de intereses, lo importante es cuánto se reflejan en el valor actual, en cuánto va a pagar ese bono en términos del valor de hoy. Bueno, y si uno esto lo hace en valor actual, bueno, las quitas totales, fíjense que ya no son tan diferentes entre los bonos y da un promedio del 65%, es decir, la quita es importante, aunque es bastante menor la quita que la que tuvimos allá, o la que se realizó en el 2005, pero sin duda es una quita importante. Cuando uno evalúa básicamente qué precio pueden tener estos bonos, bueno, estos bonos están un poquito por encima de los precios actuales del mercado, fíjense, entre un promedio de 13% por arriba, y este es un poquito el incentivo que pueden tener los acreedores a aceptar esta propuesta y no esperar a juicios futuros. Ahora, hay 2 problemas muy importantes que también tiene esta propuesta. La primera es que, bueno, esto se ha hablado mucho en los diarios, prácticamente no hay pagos hasta que termine el actual gobierno. Y esto más allá de que no reciban ni un solo dólar los acreedores en estos próximos años, bueno, el problema adicional es que este gobierno, como no debería, casi no debería hacer pagos de deuda, bueno, tiene pocos incentivos a mejorar sus cuentas fiscales, porque básicamente los pagos los va a tener que hacer la próxima administración. Entonces ahí hay un problema importante. Y el segundo es, más allá de si tiene incentivos o no, en ningún lado se ha explicado cómo van a mejorar las cuentas fiscales para, llegado al momento que haya que pagar, se puedan afrontar los pagos. Entonces, estos básicamente son los problemas que están trabando un poquito la propuesta. Es decir,
Los acreedores obviamente esperaban un precio bastante más alto que el que se les estaría dando en términos del precio actual de los bonos que tienen, y estas incógnitas hacia futuro, digamos, o que no se paga, que no hay incentivos, que nadie sabe cómo va a ser el ajuste fiscal. Ahora, más allá de esto, bueno, y acá quizás me superpongo un poquito con lo que dijo muy bien Sergio. ¿Por qué es importante caer en default? Bueno, la verdad que en el medio de esta pandemia uno dice, ¿es la prioridad hablar de esto? Bueno, la verdad que no es la prioridad. Es como cuando algo la casa nuestra se está quemando, digamos. La prioridad no es sacar el cuadro, pero a lo mejor si tenemos algo muy valioso que nos va a servir una vez que empecemos a refaccionar la casa, lo vamos a tratar de sacar rápido del incendio. Bueno, esto más o menos es lo que pasa con el default. Solucionar el problema de default o no caer en default es muy importante porque no solamente va a afectar la profundidad de la actual recesión, sino va a afectar las posibles salidas del proceso recesivo. Miren, cuando uno analiza las recesiones que ha tenido Argentina y el mundo, bueno, los economistas somos un poquito imaginativos y le ponemos letras a distintas recesiones. Algo de eso hablaba Sergio. Hay algunas recesiones de las cuales se sale lentamente y nosotros llamamos que la recesión es tiene la típica forma en U. Hay otras que se salen rápidamente, pero después se vuelve a caer, es decir, hay dos caídas con dos salidas, esa sería la letra W. Hay otra que se sale rápidamente, se cae rápidamente y se recupera rápidamente. La que tuvimos, que fue una caída muy, muy repentina, pero también muy rápida, fue aquella del efecto tequila, ya por el 95, si ustedes se acuerdan. Y hay otra que se cae, la economía cae rápidamente, pero después es tan lenta la salida que se habla de una letra L. Bueno, con toda la crisis que hemos tenido en la Argentina, bueno, hemos tenido varias de estas letras. Fíjense, ahí tenemos el caso de la Guerra de las Malvinas, allá por el 82. Bueno, ahí lo que tuvimos fue la típica letra W, donde tuvimos la primera caída con la explosión del plan de Martínez de Oz y la segunda con Malvinas. También hemos tenido en letra U, esta es básicamente, fíjense, la hiperinflación. Bueno, les pido un poquito de imaginación, no es una U tan bien dibujada, pero básicamente es una U. Y también hemos tenido en forma de B, y esta fue la caída de la convertibilidad. Si bien estaba en recesión y parecía una U, después vino el colapso muy, muy rápido, y como decía Sergio, el mundo, precio de los commodities, etcétera, ayudó a que sea una salida muy rápido. Bueno, la pregunta es, citamos las tres letras, nos queda una. Bueno, el problema de la letra L es que nunca ha sucedido en Argentina, pero si entramos en default este año, sumado a todos los problemas que sabemos que tiene la economía, sumado a la pandemia, bueno, la verdad es que la salida puede ser en L, y entonces es realmente un problema. Los dejo ahora con Jorge Vasconcelos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo Reyes. Adelante, Jorge Vasconcelos. Gracias, Miriam. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, en realidad el problema de la forma que tenga la letra depende no solo de cómo se solucione el problema de la deuda, sino también de cómo quede organizada la economía después de esta crisis. Algunas medidas que se están tomando que están desorganizando más la economía. Son dos ejemplos microeconómicos que vale la pena plantearlos ahora. Por ejemplo, cuando salió el decreto por el cual prácticamente se leyó como que no había que seguir pagando las tarifas de los servicios públicos porque no te cortaban el servicio, aunque la letra chica de ese decreto no era esa, se lo interpretó de ese modo. Una forma racional de enfrentar ese problema hubiera sido a todos los pertenecientes a la franja digamos, que uno identifica con la situación de pobreza en la Argentina,
el Estado va a poner un peso por cada un peso que ponga esa familia en pagar el servicio, pero manteniendo el compromiso de pagar, es decir, subsidiar, pero sin desorganizar los contratos, en este caso, de todas las empresas de servicios públicos. En el tema del mercado cambiario, se está dando la paradoja de que ese impuesto del 30% que se puso para el dólar ahorro, aunque con un cupo muy limitado, ¿cierto?, de $200 por mes, bueno, ese precio del dólar más el impuesto de 30%, hoy está 20 pesos abajo del precio del dólar libre. Es decir, la economía hoy tiene una cantidad enorme de tipos de cambio, desde los 45 de la soja al oficial de 66, al dólar ahorro de 88 y al dólar libre, que no sé hoy a qué precio está, pero que ayer estaba a 108 pesos. Esos mecanismos desorganizan la economía, de las tarifas y del manejo del mercado cambiario, y son igualmente importantes a otros temas como que quizás tengan más prensa, más dedicación, que es la cuestión de la renegociación de la deuda. Respecto de la renegociación de la deuda, un dato importante a tener en cuenta es el siguiente. De acuerdo a la propuesta que se conoció, y suponiendo que la Argentina va a seguir pagando los intereses de los organismos multilaterales, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera, a lo largo de los próximos años, uno lo que va a tener es una carga de servicios de interés de entre el 2000 y el 2023 inclusive, de un promedio anual de 2,2 mil millones de dólares. Esos son los intereses que se van a pagar, porque en la propuesta de reestructuración recién se recomienzan los pagos de intereses hacia fin del 2023. ¿Qué significan 2,2 mil millones de dólares anuales? Bueno, ese es el 4% de las exportaciones de la Argentina. El 10% de las exportaciones de Perú en ese momento. Y ahora estamos proponiendo 4% de las exportaciones como pago de intereses por 4 años. Es decir, hay una falta de escala entre lo que se propone, entre los costos y los beneficios vinculados a esta negociación. Tal cual anticipan hoy los mercados en las últimas horas, hay un escenario de poca adhesión, de limitada adhesión de los acreedores a la propuesta argentina, y de alta litigiosidad, alta litigiosidad. Fíjense que se ha exceptuado de la reestructuración a los bonos los japoneses, pagaderos en yens, que tienen una estructura muy parecida a los bonos par, que sí están en la reestructuración. Bueno, va a haber un picnic de abogados litigando por todas estas inconsistencias de la propuesta que se ha presentado. De modo tal que en el escenario en el cual no hay modificaciones de la propuesta argentina, lo más probable es que entremos en un escenario en el cual haya algunos bonos que sean canjeados, otros que entren en litigio, un limbo jurídico, y en ese escenario uno lo que puede imaginar es que el gobierno está pensando en hacerse fuerte en el mercado de capitales local, es decir, seguir pagando los bonos en pesos, definir para los bonos en dólares, ley nacional, una estructura similar a la que se presentó a los acreedores externos, hacerse fuerte en el mercado de capitales local en base a respetar los bonos en pesos y incluir para los bonos ley nacional que hoy nos están pagando una estructura semejante a la que conocimos. Ahora, para que un país se pueda apoyar en un mercado de capitales local, lo que necesita es ahorro. Y el Estado argentino hoy está en un escenario en el cual desahorra 5 puntos del PIB. Ese es el déficit, grosso modo, que podemos estimar para este año. Y un sector privado que viene de 10 años de esta inflación, con una recesión agravada, por lo tanto, la rentabilidad de las empresas o la capacidad de ahorro de las familias está muy dañada en este escenario. O sea,
Si el Estado desahorra 5 puntos del PIB y las familias y las empresas argentinas tienen muy poca capacidad de ahorro, por no decir ninguna, ¿cómo entonces hacemos para apoyar la salida de esta crisis en base al mercado de capitales local, con tan poco ahorro? Y el problema es que necesitamos ahorro y necesitamos inversión, porque esta es una gran diferencia, esta discusión de la deuda que estamos teniendo ahora respecto de la que se tuvo en el año 2005, y la situación de ahora es que la tasa de inversión en la Argentina es muy baja, estamos en 15 puntos del PIB a precios constantes. Es decir, estamos destruyendo capital, se necesita una tasa de inversión mayor simplemente para reponer el capital que se está amortizando a cada momento. Sin ahorro y sin poder usar el ahorro externo, porque nos desconectamos de las grandes variables mundiales y entramos en default, la posibilidad de hacer la inversión que necesitamos para empezar a recomponer el aparato productivo del país es muy, muy limitada. En ese sentido, el problema de este 2020 es muy, muy diferente al problema que hubo en 2005, donde también hubo una situación que se planteó un limbo jurídico, del cual se salió recién 4 o 5 años después. Un limbo jurídico hoy tendría, obviamente, consecuencias mucho más difíciles de asimilar por un cuerpo económico argentino que está mucho más debilitado. Yo diría que el problema de la propuesta tiene, primero, la falta de visión de futuro para el país. O sea, no se ha acompañado en ningún momento del discurso oficial ninguna visión de futuro. ¿Qué va a hacer la Argentina? ¿En dónde se va a hacer fuerte? A nivel de producción, a nivel de exportaciones. Es como si una empresa entrara en convocatoria de acreedores y fuera a una reunión con sus acreedores para tratar de evitar la quiebra, y les dijera, bueno, tuvimos mala suerte, vamos a ver cómo salimos de esta, y que ese sea todo el plan de negocios que le presente a sus acreedores la empresa. Bueno, el resultado de esa convocatoria no va a ser muy halagador, muy halagüeño para la compañía. Hace falta un plan de negocios para entusiasmar a los acreedores, para renovar el crédito, para estirar los plazos, para bajar las tasas, para lo que se necesita. Ese plan de negocios hoy no aparece en la discusión, no la impulsa el gobierno. En el instituto estamos empujando porque eso se discuta, pero resulta difícil esa tarea. Sin plan de negocios es muy difícil que una empresa pueda salir de una convocatoria y evitar la quiebra. Ese plan de negocios es justamente corregir todas las cosas que han hecho que la economía argentina haya entrado en esta inflación en 2011 en adelante. Es decir, hacer lo mismo que hicimos de 2011 en adelante no nos va a dar un resultado distinto, sino peor, dadas estas circunstancias. Ese plan de negocios, esa falta de plan de negocios de lo que hoy es la propuesta argentina, además tiene otras connotaciones. Un default es una de las medidas que golpea más en la línea de flotación más abajo al federalismo argentino. Porque hay provincias que son prolijas fiscalmente, pero que si la Argentina entra en default, no van a tener posibilidad de diferenciarse frente a los acreedores externos. Porque las provincias no tienen acceso a las reservas del Banco Central, ni manejan el fondo de garantía del ANSES, ni tienen la posibilidad de conseguir los pesos emitidos por el Banco Central a favor del Tesoro. Entonces, en un escenario de default, el federalismo sería una víctima que evitaría o complicaría todavía más la posibilidad de regeneración del aparato productivo del país. Hasta el 8 de mayo hay tiempo y esperemos que el gobierno sea objetivo a la hora de leer los mensajes que va emitiendo el mercado y sus interlocutores. Hay bancos asesores del gobierno argentino que tienen la misión de conseguir un intercambio de opiniones con los principales acreedores para ver qué curso toma este acontecimiento clave, pero que, repito, no está
aislado de otras cuestiones muy relevantes para la economía, como estos ejemplos que di al principio respecto de la economía tiene que organizarse mejor y no peor para poder salir de esta crisis. Creo que con este comentario doy cumplida mi participación, salvo que después sigamos intercambiando. Bien, adelante Marcelo Capello y nos preparamos para las preguntas que van a ser respondidas por los economistas. Adelante Marcelo. Gracias Jorge, muchas gracias. Sí, buenas tardes. Salgo del tema de la deuda. Les recuerdo que la semana pasada tuvimos una charla con Sergio Massa, una videoconferencia. Le planteábamos que justo estábamos por sacar un informe sobre la necesidad de que la ayuda para pagar salarios por parte del Estado sea mayor, y él se sinceró diciéndonos que justo el gobierno estaba pensando en una alternativa de ese tipo, de manera que nos pidió el trabajo, se lo enviamos al día siguiente, donde proponíamos una colaboración del 50% del Estado al sector privado para pagar salarios, y después el domingo a la noche se conoció que, probablemente por casualidad, ese era el porcentaje de ayuda que iba a haber. Por eso terminamos el trabajo y lo publicamos, ya lo hicimos público, creo que fue el lunes, lo pueden consultar, y ahí se puede ver de que la masa salarial va a caer con respecto a una situación en la cual no hubiese pandemia. Cuando digo masa salarial, es incluyendo los cuentapropistas. Va a caer un 12% la masa salarial este año, y eso es una caída del consumo. Claro que muy concentrada en ciertos bienes y no tanto en otras. 12% de caída de la masa de ingresos de la población asalariada y de cuentapropistas. Y que si además le agregamos que es probable que algunos sectores no paguen el 100% de los salarios este mes o el próximo, esa caída en la masa de ingresos puede llegar a aproximadamente el 15%. Y eso afecta, como sabemos, el consumo. El costo fiscal mensual de estas ayudas para pagar salarios, del ingreso familiar extraordinario y otros, es de 1 punto del PIB por mes. Si esto va hasta mayo, junio, son 2 o 3 puntos del PIB solo con estas políticas de ayudas para complementar ingresos. Por eso recién lo decía Jorge, el déficit fiscal primario este año puede estar en el orden del 5% del PIB. Lo que falta que aclare el gobierno, que también es algo que decía Jorge, es que eso va a ocurrir este año por una situación que se supone que es transitoria, y que el año que viene se va a retornar a una senda que traía Macri en sus 2 últimos años de reducción del déficit hasta 0 y después a un superávit. Falta precisamente que el gobierno aclare que tras los problemas de la crisis vamos a retomar un sendero de mejora de las cuentas fiscales. Yo diría, no solo por el hecho de que estamos negociando una deuda y que hay que cumplir luego los compromisos de la deuda que surjan de esa negociación, si llega a buen fin, sino que aunque no hubiera que pagar ninguna deuda, Argentina, por su historia, una de las pocas cosas que seguro tiene que asegurar como política de Estado es el hecho de que no vuelva a tener déficit fiscal, porque sabemos que eso nos ha llevado repetidamente a problemas en la economía. Por ejemplo, para tener superávit que permita construir un fondo de ahorro, un fondo anticíclico en el Estado, para afrontar situaciones como esta de la pandemia, que fiscalmente hubiese sido muy diferente, y financieramente, si tuviésemos un fondo al cual echar mano, como Chile o Noruega, con relación a lo que va a ocurrir, o lo que está ocurriendo es que se va a monetizar todo este mayor gasto que va a surgir en estos meses. Coincido, y ya terminamos en las opiniones de los economistas, seguramente ahora hay lugar para posibles preguntas, de que está faltando aclarar después de la crisis, y si arreglamos la deuda o si no la arreglamos, cómo sigue la historia, cuál va a ser el modelo, qué lugar van a tener una política para exportar, qué lugar va a tener una política de austeridad fiscal, y así con el resto de la política económica. Bueno, acá terminamos los economistas. Miriam, te paso para las preguntas.
Bien, vamos con la primera pregunta, Marcelo. Les pedimos por favor que nos manden las preguntas vía chat. Y va la primera para usted, Marcelo. Del señor Pablo Holmer, ¿la caída del 12% de ingresos es en valores nominales? Además, ¿está el efecto inflacionario sobre los ingresos? Bueno, no lo aclaré bien. En realidad es 12% de caída contra la situación de que en abril no hubiese habido pandemia. O sea, no lo estoy comparando contra el mismo mes del año pasado ni contra marzo, sino en una situación sin pandemia hubiese habido una masa de ingresos 12% mayor. Debería hacer la cuenta cuánto sería eso contra marzo. En todo caso, después le pasamos por email ese dato. Bien, ahora para los economistas ustedes sabrán quién responde, del señor Adolfo Navaja Formier. Si defaulteamos es como que estemos grave y desenchufamos el respirador, creyendo que el oxígeno es no pagar intereses, cuando en realidad es que persiste el crédito, la inversión y la confianza. ¿Quién responde? Sí, la verdad la situación es muy complicada. Cuando uno mira la cantidad de plata que había que pagar este año por estos bonos que se están renegociando, eran de capital e intereses este año era más o menos 3.500 millones de dólares. Es decir, con un acuerdo con el fondo, utilizando algo de reservas, la verdad que se podía afrontar perfectamente y es quizás hasta esperar un poquito que pase todo este lío para renegociar en mejores situaciones. Bueno, el gobierno entendió que esta no era la mejor opción, lanzó su propuesta, y acá el gran problema es un poco lo que decía Jorge, digamos. Argentina, para volver a crecer, necesita aumentar su nivel de inversión. Para eso, si nadie nos presta, tenemos que afrontarlo con el ahorro interno, y el ahorro interno es bajísimo porque el déficit fiscal es muy alto, y parte del ahorro del sector privado no queda acá en la Argentina, sino está fuera del país. Entonces, la verdad, por eso era que planteábamos un poquito ese escenario tan preocupante de L. Que creo que es una pena, estaríamos cayendo en default realmente por muy poca plata. Esa es la verdad de la historia, y los costos sin duda serían muy altos y alargados en el tiempo. Si llegamos a caer en default, esperemos poder salir rápidamente, pero la verdad que es, mirando fríamente los números, es una situación que no se explica muy bien la razonabilidad del default. No sé, Jorge, Bien. si quieres agregar. Gracias, Humberto. Me encantaría saber cuál es el rol de la oposición hoy. Y en esa línea, ¿qué chances hay de un pacto de la Moncloa estando quebrados y con una oposición, digamos, amigable? Puedo hacer un comentario rozando la pregunta, pero me da la impresión que en un escenario donde la cuestión sanitaria se empieza a controlar a partir del segundo semestre, las secuelas de lo que se está haciendo hoy en la economía van a empezar a aparecer con mucha crudeza. O sea, el grado de emisión monetaria que estamos teniendo y vamos a seguir teniendo, hoy no está teniendo un impacto significativo en los índices de precio, pero claramente puede haber una tendencia ascendente pronunciada y permanente. Corta capinamente que me llama muy importante. ¿Hola? Puede haber una tendencia ascendente de la tasa de inflación hacia fin de año, y los problemas económicos recuperar prioridad en la agenda. En ese contexto, yo creo que es perfectamente factible que, así como hoy se están discutiendo algunos temas en forma compartida entre el gobierno y la oposición, las cuestiones económicas pasen a analizarse de ese modo.
Yo creo que el momento para que esa discusión en términos oficialismo-oposición se produzca vinculada con la economía no es este, pero hay que ir preparando las herramientas, las ideas, los instrumentos para cuando ese momento pueda llegar, que supongo que va a ser en algún momento del segundo semestre, en la medida en que la cuestión de la pandemia pueda entrar en un escenario de mayor control. Bien, gracias. Silvia Escorza pregunta, en este aparente consenso político que se ve en el gobierno nacional y por ende efecto cascada a todo el país, ¿se podrá llegar a hacer una política de Estado para el bien de todos? Sí, está relacionado con la pregunta anterior, pero bueno, justo quería agregar algo. Creo que cuando se habla de lo sanitario es más factible, cuando está en riesgo lo sanitario es más factible que los políticos se muestren de acuerdo. Está en peligro la vida, hablando en forma realista desde el punto de vista de la política, tiene mucho costo político que la salud empeore y que muera mucha gente. Por eso también que la salida de la cuarentena va a ser lenta, porque los políticos van a tener mucho miedo de que le empeore la situación sanitaria si van flexibilizando la cuarentena. Por eso creo también que se les ha dado más poder a las provincias para determinar cómo ir saliendo, que puede ser algo razonable porque cada gobernador va a conocer mejor su región, pero también eso debe tener que ver con repartir el costo político respecto de quienes empiecen a salir. Hay una cuestión ahí, como alguien planteó antes, como cuando entramos en la convertibilidad, que después fue difícil salir. Pasa algo parecido con la cuarentena. Entonces, mientras esté en riesgo la salud, es más fácil que los políticos se pongan de acuerdo. Si tenemos la suerte de que los sanitarios después vaya mejorando, haya una vacuna, haya una cura, recién decía Jorge, la economía va a mantener los efectos negativos que se venían de antes y que ahora se han acentuado. Y allí me parece que en la política, yo más que acuerdos esperaría que haya nuevamente política, es decir, disensos, una vez que ya no esté tan en riesgo lo sanitario y quede la recesión. Es más, si bien Sergio fue optimista respecto de un acuerdo político para desarrollar políticas de Estado, yo no le asignaría una probabilidad de 0 a otro escenario en el cual si después del problema sanitario no mejora la economía rápido y la inflación está alta, haya un cambio de la política hacia una estrategia similar a la que hubo en los dos gobiernos de Cristina, en el manejo de la economía, porque la excusa va a ser de que el problema sanitario provocó este problema sobre la economía. Y si nos atenemos al discurso presidencial respecto de los empresarios hace unas semanas atrás, o hacia algún sindicalista hace algunos días atrás, y hacia la referencia hacia algunos países que se hizo en algún momento, yo no le asignaría una probabilidad 0 a este escenario de mayor radicalización en la política, más que el de acuerdo por las políticas de Estado. No creo que sea más probable, pero tampoco lo dejaría allí olvidado sin ninguna probabilidad. Bien, voy a leer 2 preguntas de Rogelio. ¿Qué impacto inflacionario tendremos con esta emisión? Esa es la primera pregunta. Y ahora, de Tamara, pregunta a Marcelo, ¿cómo hace una pyme para sostenerse en esta situación? Ya que si no hay casi ventas, los alquileres, impuestos, servicios, expensas, sueldos, continúan, hay que seguir pagando, aunque sea parcialmente. ¿Qué debería hacer el gobierno nacional para que no quiebren algunas pymes? Déjame contestar la pregunta sobre la inflación. Bueno, los niveles de emisión monetaria son muy importantes y van a ser elevadísimos. De esto no cabe duda, y esto es así porque no hay otra alternativa. Ahora, el mejor ejemplo de esto, cuando vemos la secuencia de esto, estamos a un ritmo de emisión que es bastante menor al que hubo en la hiperinflación, pero bastante similar a
cómo fue que empezó la Guerra de Malvinas, para tratar de ponerlo en contexto. Emisión es muy importante. Ahora, hemos tenido otros periodos también de crisis donde la emisión monetaria explotó, y afortunadamente la tasa de inflación, si bien se aceleró, después se pudo controlar y no llegamos a consecuencias tan serias. Y esa fue la experiencia del 2002. Miren, en el 2002, cuando estalló la convertibilidad, los bancos estaban quebrados, bueno, la emisión monetaria también empezó a crecer, y el ritmo de la emisión monetaria en los primeros meses del 2002 era muy parecido al de la hiperinflación. Pero no llegamos a la hiperinflación. Sí, obviamente la tasa de inflación saltó de 0%, que era en la convertibilidad, a casi el 40%, pero después al año siguiente terminó siendo 3%. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Bueno, que gran parte de la emisión monetaria del primer semestre empezó a ser rescatada allá por junio, julio, a través de las famosas LEVACs, así nacieron. Entonces, si bien hubo un salto de la inflación, esto se pudo morigerar, contener, y luego la inflación empezó a bajar. Bueno, para que este escenario termine bien, obviamente vamos a tener un salto en la tasa de inflación estos meses, pero para que pueda ser controlado, bueno, lo que deberíamos ver es que una vez que empiece a terminar esta pandemia, esa fenomenal emisión monetaria empiece a ser retirada. A nivel internacional es lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos con la crisis subprime. La Reserva Federal emitió muchísimo y después lo empezó a sacar. Bueno, todos los países hoy están emitiendo muchísimo. Argentina, como no tiene posibilidad de endeudarse, no le queda otra que emitir muchísimo. El punto es si lo puede sacar a esa emisión. Ahí pues dos exposiciones anteriores, Jorge Vasconcelos explicó el mecanismo de empezar a esterilizar vendiendo dólares, producto que salgan del balance comercial. Quizás algún bono también que pueda ser colocado en el mercado interno, pero la clave para que no tengamos una espiral inflacionaria que sea totalmente desestabilizante es que esta fenomenal emisión monetaria en algún momento empiece a ser esterilizada, sacada de mercado, y bueno, si eso sucede, esto puede terminar bien, si no, la verdad que puede ser bastante preocupante. Bien, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No veo que sigan enviando aquí al chat comentarios, pero si ustedes quieren hacer el cierre, los tres economistas, o también está Juan Manuel Garzón, quieren expresar algún dato, alguna información de último momento, tienen la palabra. En todo caso, hay una pregunta que la hiciste y quedó pendiente, me parece, el tema de las pymes. Sí. En este contexto, ya hubo algunas medidas como esto del 50% para los salarios, que nos parece que es positiva. Sería bueno también que, como en algunos sectores, cuando la actividad está parada, esté la posibilidad de arreglar con los gremios un pago parcial de los salarios, como está pasando en algunos casos, 70%, 75%, cuando está la actividad suspendida. Y después, ¿qué quedaría? El tema de alquileres, impuestos, que también se necesitaría alguna ayuda, por ejemplo, en los impuestos, no tanto en los impuestos que están ligados a la actividad, no tanto en el IVA, ingreso bruto, porque si no se vende, no se devenga el impuesto, sino en los impuestos que son fijos. En la electricidad también hay pagos fijos, o sea, uno puede tener la planta cerrada, el comercio cerrado, pero hay un monto fijo importante a pagar. Escuchaba, por ejemplo, en los últimos días, en el caso de los hoteles, que ese era un problema muy importante, lo que se paga por la potencia instalada. Se trabajar sobre aquellos pagos, esos costos que tienen que ver con los impuestos o con los servicios y que no están ligados a la actividad económica, y que allí o nuevas ayudas o postergación de pagos. A mí me parece que no sirve de mucho el tema de, por ejemplo, en los alquileres, el hecho de que no se puede desalojar o no se puede cortar la electricidad a que no paga. En realidad lo que hace falta es que disminuya el peso de la boleta, el peso del alquiler
en estos meses para quien no tiene ninguna actividad, ya sea con ayuda estatal o con una postergación de pagos hasta que la situación se normalice. Por otro lado, como todas estas ayudas implican, como bien se lo ha mencionado, mucha emisión de moneda, y eso trae problemas a futuro, también venimos insistiendo que sería bueno que el gobierno, para no emitir tanto, tenga algún ahorro en el gobierno en ciertas erogaciones evitables, como por ejemplo salarios de los empleados públicos que están sin actividad, que también cobren un porcentaje, puede ser un ahorro forzoso, y ese recorte en estos meses lo puedan recuperar dentro de un año, eso se puede solucionar con un bono. Inclusive a ese bono se lo podría dotar de cierto poder cancelatorio, no solo de impuestos, sino también con incentivos para que se puedan hacer compras por adelantado, por ejemplo en el sector turismo, con beneficios, para tratar de reactivar a sectores que están parados y que puedan tener alguna ventana, como por ejemplo con esos empleados públicos que podrían empezar a contratar ya sus futuras vacaciones, pagando con esos bonos, que tendrían una ventaja cuando los usan para ese tipo de destino. Eso sería. Perfecto. Bueno, a ver, otra pregunta más. Dice el señor Javier Pizado, ¿cómo se puede moderar el anticipo de impuestos a las ganancias en un escenario en que las utilidades del 2020 estarán notoriamente deterioradas? Bueno, al igual que en las personas, me parece que allí debería ser por sector. Si el sector está parado, lo que decía antes, todos aquellos impuestos que son fijos, que no dependen del nivel de actividad, en este caso el anticipo es un monto fijo que está determinado por la ganancia del año anterior, debería ser pospuesto. Si se trata de un sector que tiene actividad y que quizás tenga ganancias, me parece que se debe seguir pagando. Lo mismo para las personas. Las personas que están sin actividad y tienen que pagar anticipos, deberían posponerse. Las personas que están con actividad deberían seguir pagando los anticipos. Bien, y la última pregunta, Héctor Cardelino, ¿creen que esta crisis puede ser una puerta abierta a una reforma laboral y previsional para bajar costos? Eso depende, me parece, mucho de la ideología del gobierno de turno. El gobierno actual, a priori, uno no podría esperar que sería un gobierno proclive a una reforma laboral, pero siempre en medio de las crisis pueden surgir oportunidades, en este caso, de algún tipo de reforma. Pero eso requiere que desde el poder político se vea la oportunidad. Por supuesto, con lo que se pueda colaborar desde el sector privado, pero si no hay una voluntad política de decir, este es un momento donde se puede llegar a acordar en materia laboral algunas reformas para aprobarlas a futuro, si no, no va a ocurrir. Si es por una cuestión de ideología, no tiene mucha chance. Me parece que el presidente de todas maneras es pragmático. Si vamos a los legisladores, mayoritariamente en el partido que está gobernando, posiblemente eso tenga muy pocas chances de que haya una reforma laboral. Muchos legisladores vienen del sindicalismo. Tiene que haber ahí liderazgo político que vea la oportunidad, pensando en la post-crisis, de construir un país que tenga chances de realmente comenzar a crecer. Bien. Miriam, si me permitís, un agregado a lo de Marcelo. En realidad yo creo que es muy importante que estemos mirando y estudiando lo que están haciendo los países de la región a propósito de esto. En Uruguay, por ejemplo, bueno, el ahorro forzoso para sueldos estatales altos ya se implementó. Ahora están empezando a discutir cómo la legislación laboral que tienen dificultó las tareas de reorganización productiva que impone la pandemia. No sé bien si ese punto de la agenda va a progresar, pero está sobre la mesa. Y ahora aparece también el tema de que frente a tanto aumento de gastos en salud, que van a permanecer muchos de ellos, si la reforma previsional
no cobra más sentido, y efectivamente también la discusión va en la dirección de decir, bueno, si vamos a gastar más en salud, ahora sí o sí tomemos el toro por las astas en el tema de la reforma previsional. Creo que tenemos que estar muy atentos a lo que hacen los países de la región, porque evidentemente la forma más sólida o más débil con la cual salgamos de esta crisis va a depender muchísimo del tipo de instrumentos económicos a los cuales apelemos. Y esto, más allá de las posiciones ideológicas, es la pura realidad la que se impone en estas circunstancias. Perfecto. Muchísimas gracias. Allí en el chat les estoy dejando el celular para que quienes deseen tener en horas de la madrugada, porque vamos a editar ahora esta grabación, nos hacen saber y les remitimos la charla de hoy completa. Eso por un lado. Segundo, queremos agradecerles a todos ustedes, a los que se conectaron, a todas las personas que nos llaman permanentemente. Estamos trabajando para ustedes, tratando de, los economistas, de presentar propuestas a la dirigencia política, y en esta situación de pandemia les queremos contar que también está conectado el señor Jorge Sebastián Oloco, un empresario de Arroyito que se ha sumado a la Fundación Mediterránea como socio, así es que también le damos la cordial bienvenida. Y por último, les vamos a remitir una encuesta que Sergio Altamirano, que es del equipo de la Fundación, ha elaborado para que ustedes puedan responder qué es lo que están necesitando, y nos van a ayudar con esa encuesta para trabajar mejor y mejorar para ustedes. Muchísimas gracias a todos. Abrilos. Muchas gracias. Ponés mi celular.